Dios le bendiga, hermano. Amén. En lo que los niños se dirigen a su respectiva aula para recibir ya contenido adaptado a sus necesidades, niños de 1 a 6 años pueden pasar hacia allá atrás, el salón. Y mientras tanto, aquí mis hermanos, les pido que me acompañen en su Biblia a la epístola de Pablo a los Colosenses, que es la serie que hemos comenzado el domingo anterior. La epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 hasta el 19. Epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Según encontramos el texto, por favor, nos ponemos por última vez de pie. Recuerden que yo no puedo por el yeso, pero ustedes, por favor, acompáñenme y vamos a ponernos de pie para dar lectura a su palabra en reverencia. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Leemos y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Pueden tomar asiento. Se cuenta que, y esto ocurrió en vida real, o sea, en la historia, usted lo puede investigar en Google o donde usted prefiera, pero se cuenta que después de la batalla de Angicou, la cual fue ganada por el rey Quinto, luego de que el ejército inglés, que era inferior en número y ya estaba bastante fatigado, venciera a la fuerza francesa, este rey Quinto se dice que entendía que por esa batalla iba a recibir muchos honores, pero quería darle a Dios rendirle al Señor alabanza por su providencia en medio de todo esto. Así que le pide a alguien, al capellán, que lea un salmo. Este capellán decide leer Salmo 115, versículo 1, que dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Al leer ese texto se cuenta que el rey se bajó de su caballo y pidió a todo su ejército hacer lo mismo, y todos se inclinaron con los rostros en la tierra y alabaron al Señor. Hermanos, al leer el texto de hoy de Colosenses 1, versículo 15 completo, si lo seguimos leyendo en nuestros hogares, en nosotros debería suceder la misma cosa. Deberíamos de sentirnos empujados, casi obligados a ir de rodillas al suelo, bajar nuestros rostros y reconocer al Señor por lo que Él es, y en especial a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Pablo hace en este texto es precisamente mostrarnos la supremacía de Cristo, la grandeza de Cristo, cuán increíblemente grande, poderoso, majestuoso es nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, hermano, este no es un texto cualquiera. Para mí es un texto muy difícil de predicarlo, porque no hay manera, no hay forma, hermanos, en que yo pueda predicarlo que quede a la altura de lo que el texto en sí mismo dice y de las profundidades que podemos extraer de lo que ese texto enseña. Pero, hermanos, a predicar su palabra, el Señor nos llamó, y hasta donde podamos vamos a explicar y vamos a predicar, ¿no? Entonces, quisiera hoy ver con ustedes la primera parte de este texto, porque Pablo en todo el capítulo 1 está mostrando la supremacía de Cristo. Primero lo vimos el domingo pasado en su centralidad, hoy lo vamos a ver su supremacía sobre el universo,
y luego el domingo que viene su supremacía sobre la iglesia y por lo tanto en el proceso de reconciliación, el cual por cierto será un sermón evangelístico. Al final le daré un poco más de detalle, pero hoy quisiera que veamos la primera parte de la supremacía de Cristo sobre el universo, cómo Él está por encima de todo lo que existe. Pero antes quisiera que me acompañasen rápidamente en oración al Señor. Padre amado, gracias una vez más por darnos este tiempo hermoso de esta mañana para adorarte, cantarte, porque cantamos cada una de estas alabanzas reconociéndote, Señor, para orar, demostrando nuestra dependencia de ti, Señor, y ahora para escuchar tu palabra y en mi caso predicarla, mi Dios, demostrando, Señor, nuestra necesidad de conocerte y nuestra necesidad del sustento más importante que es tu palabra. Así que te rogamos, Señor, que esta mañana tú abras nuestros ojos, que tú sensibilices nuestros corazones y que lo que se diga, Señor, no nos pase simplemente por nuestro intelecto, que entre por un oído o salga por el otro, sino, Señor, que transforme nuestros corazones, que engrandezca nuestra visión de Cristo, que nos haga amarte más, valorarte más, apreciarte más, temerte más, reverenciarte más, honrarte más, Señor, y por ende obedecerte más. Señor, que no salgamos igual que como hemos venido, que los que ya te conocemos, Señor, te conozcamos aún más, y los que no te conocen aún, Señor, hoy puedan sentir la necesidad de conocerte. Abre nuestros ojos, mi Dios, porque si tú no abres nuestros ojos no veremos nada. Tu palabra en sí ya es preciosa, la misma ya está llena de luz, pero nuestro corazón es oscuro, cegado, Señor, por el pecado. Así que, Señor, quita esto de nuestros ojos y permítenos verte. Y lo que ya somos cristianos, que se supone que no tenemos esta venda, Señor, por favor, sensibilízanos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, les decía que este texto nos habla sobre la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, la grandeza, cómo Él está por encima de todas las cosas. Y especialmente hoy vamos a ver cómo Él está por encima de toda la creación, y luego el domingo que viene sobre la iglesia, su pueblo. Pero hoy sobre toda la creación. Cristo es supremo sobre todo el universo, y por ello me refiero a todo lo que existe, habido y por haber. El texto lo dice de manera clara en el versículo 15, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora el texto inicia con una primera razón por la que Cristo está por encima o es supremo sobre todas las cosas, y es que Él es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice el versículo 15. Y creo que no hay mucho que decir aquí. Cuando decimos que Él es la imagen de Dios invisible, básicamente estamos diciendo que Cristo hace visible el Dios que no puede ser visto. Todos sabemos que Dios por naturaleza es espíritu y por lo tanto no lo podemos ver con nuestros ojos. Pero el Dios Hijo se encarnó e hizo del Dios invisible un Dios visible. Tomás le dijo: déjanos ver al Padre y con eso no basta. Y la respuesta de Jesús fue: tanto tiempo he estado con ustedes y aún así tú te atreves a decir algo así. Lo estoy parafraseando, obviamente. Pero yo estoy aquí, si tú me estás viendo a mí, tú estás viendo al Padre. Se lo dice así textualmente. Cristo, como dice Hebreos 1:3, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo no es un avance de Dios, no es una pequeña muestra de cómo es Dios, un pedazo de Dios. No, Cristo es Dios y nos representa a Dios como tal. Él es 100% Dios, así como fue al encarnarse 100% hombre. ¿Cómo es esto posible? Es un milagro, pero esto ocurrió y es un hecho. Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios encarnado. Juan 1:14 nos dice: el verbo se hizo carne. Pero antes de eso, en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo, o sea, ya estaba ahí el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ahora, luego en el 14 nos dice:
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta es la razón por la que Pablo puede decir, alabando a Cristo, lo siguiente en 1 Timoteo 1:17: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso está por encima de todo, porque Él no es un ser creado como algunos lo proponen. Él no fue creado por Dios y Él no es un ser creado. Él es el creador. Él es el que hizo todo. Él es la imagen del Dios invisible, aquel que hace visible al Dios que no puede ser visto. Pero hay una segunda razón por la que Cristo es supremo sobre toda la creación, porque Pablo continúa diciendo en el versículo 15: porque en Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o de toda creación, mejor dicho. Y yo sé que la palabra primogénito es una palabra que nos hace pensar en alguien que nació, que es el primer hijo nacido de un matrimonio, ¿no? Nos hace pensar entonces en alguien que tuvo inicio, en alguien que fue creado. Y de hecho, ese texto ha sido malinterpretado por algunos para decir que Cristo es un ser creado. Los arrianos, los testigos de Jehová, estos son grupos y herejes que enseñan que Cristo tuvo un inicio, que Cristo fue un ser creado, porque fíjate que se le llama primogénito, o sea que es el primero de toda la creación. Antes de Dios crear todo, primero creó a Jesús. Eso enseñan algunos, pero no. Cristo no es un ser creado, y la palabra primogénito aquí está siendo sacada de contexto. Permítanme explicarles un poco aquí, hay que tener un poco de contexto para entender esto mejor. La palabra primogénito tiene una carga muy fuerte en los tiempos bíblicos, que no tiene que ver necesariamente con el primer hijo nacido varón de un matrimonio. No, inicia así, pero la carga del primogénito tiene más que ver con el título, el rango de ese hijo en su familia. Es decir, en los tiempos bíblicos existía lo que se conoce como la bendición de la primogenitura, que consistía en que el primer hijo varón, ahí se arranca, el primer hijo varón nacido de un matrimonio recibía una mayor herencia sobre sus hermanos, una doble porción, la mejor parte de la herencia, encima el liderazgo de la familia en caso de que el papá no pudiera hacerlo porque falleció o porque está inhabilitado por cualquier razón. Era el hijo más importante de entre los hijos, porque representaba aquel que iba a tomar el liderazgo, que iba a recibir doble porción y que iba a recibir la mejor parte. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo, esto dejó de referirse tanto al primer hijo nacido y se comenzó a referir más al rango que esa persona ocupa en la familia. ¿Por qué? Porque algo que vemos es que en algún momento esto cambió y ya la primogenitura podía ser transferida, como lo vemos en el caso de Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito, pero Jacob le compra la primogenitura a Esaú y Esaú se la vende. Y ahora por un plato de comida, porque tenía hambre, entonces aprovechó. Mira, tú no tienes hambre, aquí, esto te resuelve tu hambre ahora, las otras bendiciones se para después. Y él pensó a sí mismo, entonces hizo el cambio y le pudo transferir la primogenitura. Tú no transfieres tu primer lugar de nacido, tú transfieres el título. Pero no solo eso, también se podía perder. Rubén es el primer hijo de Jacob y era era el primogénito, ¿no? El primer nacido. Pero la bendición de la primogenitura no se le da a Rubén porque hizo algo mal hecho, ni tampoco al que sigue ni al que sigue, se le da a otro. Razón, esa bendición se fue transferida al hijo que Jacob entendía que merecía la primogenitura. Entonces fíjense cómo pasó el título primogénito a no referirse tanto al primer nacido, al orden del nacimiento, sino más bien al rango, el lugar que ocupa en la familia. De hecho, por ejemplo, Israel no es la primera nación. Israel nace cuando ya hay muchísimas naciones. En el capítulo 11 de Génesis,
ocurre lo de la Torre de Babel, que todos conocemos, que Dios dispersa a la gente. Ahí nacen las diferentes naciones, todo el mundo se va por su lado y comienzan a formarse diferentes naciones. De una de ellas, en Ur de los Caldeos, Dios llama a Abraham y de él hace un nuevo pueblo. Y de ahí nace Israel. Pero Israel no es el primero. Pero en Éxodo, capítulo 4, versículo 22, Dios dice de Israel: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Cómo así? Pero es que le está dando un título, está queriendo decir, Israel está por encima, en un lugar privilegiado, por encima de todas las demás naciones. Eso sí pasó, y eso sí lo vemos. Pero también en el Salmo 89, versículo 27, dice: yo también lo haré mi primogénito, hablando del Mesías que vendría. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta ya como primogénito tiene que ver con un título de grandeza? Lo haré el más excelso de los reyes de la tierra. Eso era mi primogénito. Entonces, hermanos, primogénito no tiene tanto que ver con el orden de nacimiento, sino más bien con la preeminencia, la importancia, el rango. Así que cuando Pablo dice en este texto que Él es el primogénito de toda creación, no está diciendo que Él es el primero de toda creación, sino que Él está por encima de toda creación. Como Él se encarna y es un hombre más entre nosotros, porque tomó un cuerpo y es 100% hombre, Pablo quiere separarlo y decir: no es uno más. Él es el que está por encima de toda la creación. De todo lo que existe, Él está por encima. Sí, es cierto, Él es un humano ahora, en un sentido creado, porque su cuerpo lo recibe debido a una concepción, nace cuando se encarna. Pero esto no lo hace uno más de nosotros y ya en igual categoría. No, Él está por encima de todo. ¿Por qué Pablo? Pablo nos lo dice también, versículo 16. Porque, fíjate que dice diciendo por qué, ahí nos está dando la razón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesús es preeminente, Jesús está por encima de toda la creación, porque Jesús es el creador de toda ella. No hay nada que haya venido a existir que esté fuera de Él. Y cuando digo nada, es absolutamente nada, porque Pablo es muy específico en incluir todas las cosas ahí. En no simplemente hablar de una manera que nosotros podamos decir, Él está generalizando. No, Pablo no está generalizando. Pablo está incluyendo de manera absoluta todo lo que existe dentro de lo que es creación. Y está diciendo que Cristo creó todo lo que existe. Fíjense cómo Él es tan específico que Él dice: tanto en los cielos como en la tierra. Lo que está aquí en el mundo que vemos, en el mundo que habitamos, lo que es material, como lo que está en los cielos, que es inmaterial, los ángeles, los demonios, todas estas cosas. Y luego aclara, por si quedan dudas: visibles e invisibles. Usted lo pueda ver o no lo pueda ver, Él lo hizo. Pero luego aclara aún más, como si fuese necesario, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. ¿Qué está diciendo ahí? Sin importar el rango que tenga ese ángel o demonio, porque también esos mismos términos los encontramos en Efesios 6, hablando de la jerarquía de los demonios. Entonces, tanto de los ángeles como de los demonios, no importa el rango que tenga, lo creó Dios. En fin, todo, y vuelve y lo repite, es como que Pablo quiere, no quiero que quede duda, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo hizo todo. Ahora, hermanos, otra cosa interesante aquí. Pablo utiliza varias proposiciones, o preposiciones, que son bastante interesantes y le dan mucha profundidad al rol de Cristo como creador. Pablo dice cosas como: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, ¿cómo así?
Dice por medio de Él, eso lo entendemos fácil. Y dice y para Él, como así. Pero también dice en Él todas las cosas permanecen. Vuelvo y digo, como así. Varias preposiciones muy interesantes y de hecho son profundamente filosóficas. Usted pudiera filosofar ahí, hablar y cansar a la multitud con esto. Ahí usted puede poner gente intelectual a dialogar sobre estas palabras y usted no entender ni pío de lo que ellos están diciendo. Pero esto no es para hacer esto aquí, ¿no? Sin embargo, no puedo pasarle por encima. Voy a tratar de simplificar y al hacerlo, hermano, puedo pecar de reduccionista, de reducir demasiado lo que está diciendo, pero es un riesgo que debo asumir porque no puedo simplemente pasarle por encima. Fíjense algo interesante, cuando dice porque en Él todas las cosas fueron creadas, en Él esa palabra, esa expresión y esa preposición en expresa ubicación. Entonces como que Cristo es el lugar desde donde todo fue creado. Como dije, esto es demasiado filosófico, si lo queremos decir así, profundamente teológico y filosófico, pero una ilustración quizá pudiera ayudarnos un poco. Pensemos en Cristo como los océanos, Cristo y la creación como los océanos y las olas, como el océano y las olas. Cuando uno ve las olas pueden venir de diferentes tamaños, pequeñas, grandes, unas están más cerca, otras más lejos, y nosotros decimos, mira esa ola, mira aquella, como si cada una es una identidad separada. Pero realmente, cada una de esas olas no son un accidente autónomo o independiente, sino que ocurren dentro del océano. Cristo y la creación tienen una relación similar. La creación no ocurrió fuera y ya, sino que ocurre de Cristo. De Él sale la creación. No digo que la creación es una parte de Dios como hablan algunas religiones bastante extrañas, donde decimos que todo es somos dioses, o todo es Dios en cierto modo. No estamos diciendo que somos cosas totalmente diferentes, somos seres creados, somos criaturas o creación y creador. Pero venimos del creador, no fuimos creados fuera del creador, de Él salimos. El hombre de hecho viene también del aliento divino. Por ejemplo, otra ilustración más. Imagínense un autor que escribe una novela. En esa novela tenemos personajes, ciudades, historia, hasta lenguaje propio, como lo hizo Tolkien. Y hay reglas en ese mundo, y hay todo un mundo en esa novela. Un universo, como lo dicen en algunas películas. Ahora, ese universo, ese mundo que está en esa novela, no existe si no es dentro de la mente del autor que la concibió. Él dio origen a ese mundo. No salió de la nada, sale de dentro de la mente del autor. Así mismo es la creación. La creación no sale de la nada, sale de dentro de la mente de Cristo. Él la idea, Él la perfecciona, Él le da forma. De Él surge la creación. En fin, Pablo no está diciendo que Cristo es solamente el creador, sino que Cristo es aquel que le dio origen y existencia al mundo, pero desde su ser. De Él se desprende la existencia. Pero luego Pablo también dice, todo ha sido creado por medio de Él. No solo de quien se desprende, Él es quien fabrica y hace todo este universo. Esta es la expresión más sencilla de entender, porque todos conocemos el concepto de un creador. Porque nosotros en cierto modo creamos, aunque no creamos de la nada, pero en cierto modo somos creadores, el inventor del carro, el inventor de qué sé yo qué, y creamos cosas. Y por eso nos es fácil entender. Sin embargo, hermano, yo quiero que usted pueda dimensionar un poco lo que esto significa. Cuando estamos hablando de que Cristo es el creador de todo, es de todo. Déjenme darle unos numeritos de la ciencia, de la NASA. El universo observable, es decir, lo que hasta ahora el hombre puede observar del universo,
tiene un radio de 46.5 mil millones de años luz. Aquí seguramente mucha gente está, ¿qué significa años luz? Yo por mucho tiempo decía, ¿qué es eso? Años luz. Un año luz equivale a 9.46 billones de kilómetros. Es lo que tarda la luz en recorrer. Ahora, 9.46 billones de kilómetros. Imagínate eso. Eso es grande, hermano. Eso es un año luz. El universo tiene un radio de 46.5 mil millones de años luz. Y una dimensión de 94 mil millones de años luz. Hermano, esto es algo que nuestra mente no puede dimensionar. No tenemos la capacidad de poder imaginarnos tanta dimensión. Esto es algo. Y estamos hablando de billones. Y por si no lo saben, un billón es 1000 veces un millón. Y un año luz equivale a 9.46 billones de kilómetros. O sea, eso, hermano, es algo. Por eso que se tiene que hablar de año luz para simplificar la cosa. Estos son unos números que nuestra mente no puede dimensionar. La calculadora a usted le da error. Son unos números demasiado grandes. Ahora, nuestro planeta nada más lo observamos y tiene suficiente para impresionar. Por ejemplo, en nuestro planeta hay 2.2 millones de especies de animales. Especies de animales. 2.2 millones. Y se estima que existen 2 millones de insectos, de especies de insectos. 2 millones de especies de insectos. Y de insectos hay 10 quintillones de insectos. Investiguen lo que es quintillón. Eso es, cada vez que usted agrega otro, es el 1000 del anterior. Entonces quintillón es 1000 veces cuatrillones. Eso es un asunto impresionante. De insectos hay todo eso. Y se estima que hay 3.4 billones de árboles individuales. Y usted sabe algo, todo eso fue creado por Cristo. Ese universo que usted no puede dimensionarlo, lo creó Cristo. Este planeta tan vasto, tan grande, con tantos millones de insectos, con tantos seres vivos, hablamos de insectos nada más, no hablamos de especies, no hablamos de muchísimo, y si hablamos de microbios y bacterias, bueno. Y eso lo creó nuestro Señor Jesucristo. Propósito final, Pablo dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo es la meta de la creación. O sea, la creación sale de Él la crea y es para Él. Piensen eso. O sea, esto no es cualquier cosa. La creación completa existe para darle gloria. Piensen eso, hermano. Hay estrellas. Usted la está viendo hoy una luz, pero eso ya no existe. Lo que usted ve es la luz todavía viajando para acá. Eso ni existe. De lo lejos que eso está. Hay estrellas que están aún más lejos que esas, que todavía no es parte del universo observable, porque no llegamos a observar eso, pero sigue. Y esas estrellas ni siquiera pueden ser vistas por nosotros. ¿Qué razón tiene una estrella que nosotros no podemos ver? ¿Qué razón tiene de existir un planeta en el que no hay vida? ¿Qué razón tiene de existir una flor hermosa que se encuentra en un lugar donde no hay hombres que la puedan ver y apreciar? Todo eso lo responde este texto cuando dice que todo fue creado para Él. La razón de existir del universo entero es que Dios quiso desplegar su gloria. Dios quiso mostrar su grandeza. Dios no se quedó con ella y quiso hacerla ver, mostrarla, desplegarla, que se extendiese. Y al hacer esto, creó todo esto, aún nosotros lo podamos ver o no, lo podamos reconocer o no, el mundo entero existe para darle gloria a Dios. El universo entero existe. No solo el universo, los ángeles existen para darle gloria a Dios. Nosotros existimos para darle gloria a Cristo. Por eso Pablo dijo en Romanos 11:36, porque de Él,
por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Pero Pablo también dice que Cristo es el sustentador. Y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 17. En el griego, esta palabra permanecen aquí está en lo que se conoce como un verbo perfecto. Y lo que quiere decir es que todavía Él continúa haciendo que el mundo permanezca, que siga siendo lo que es. En otras palabras, si Cristo quita su mano, retira su acción del mundo, todo se vuelve un caos, todo se desploma, todo deja de ser. El mundo permanece por la acción continua de Cristo. Nuevamente, esto es un término complicado de entender, pero otra vez, una ilustración. Es como un río que puede recorrer kilómetros y viajar, pero este río tiene un inicio. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años atrás, mi padrastro decidió subir al Pico Duarte y grabó para allá. Duró 3 días en ese viaje. Cuando regresa, trae con esas cámaras. Ustedes se acuerdan que dejen caer su cédula, que era una camarita que se abría y tenía un cosito aquí y uno grababa con eso. No se quieran hacerlo más jóvenes. Esto, él lo baja, lo trae, lo pusimos en la casa, que se ponía en otro más grande para poderlo poner en el VHS. Esa palabrita que usted tenía mucho que no escuchaba, y uno lo ponía en el VHS y lo comenzaba a ver. Y allí recuerdo que él nos mostró el inicio del río Yaque Norte, creo que Yaque es uno de los dos, no me acuerdo si son los dos que salen ahí. Y es un cañito chiquito, como que nace ahí. El nacimiento está ahí. Pero son ríos caudalosos, que nosotros conocemos que tienen fuerza, corriente. Pero inician allá arriba, en una cosita chiquita. Obviamente eso seguramente tiene otros lugares donde se alimenta, pero tiene un pequeño arroyito donde comienza todo. El mundo es como ese río, y Cristo es eso que le da inicio al mundo, que sostiene esto. Y mientras no salga agua de Cristo, no se corre el río, por así decirlo, ¿me entienden? El mundo funciona mientras Cristo lo mantiene funcionando. Los planetas no flotan al azar, sino que hay una fuerza gravitacional que lo mantiene en órbita y le da estabilidad y evita el caos. Cristo es el centro gravitacional, por así decirlo, del universo entero. Todas estas cosas las podemos explicar con leyes de la ciencia, pero ¿quién explica estas otras cosas? Cristo. De hecho, en la ciencia, y todo esto yo lo confirmé y lo valido con la ciencia, obviamente, no estoy diciendo cosas por decirlas, pero en la ciencia, sobre todo lo que es el mundo cuántico o en las observaciones astronómicas, en los dos ámbitos, los otros también, pero son los dos ámbitos más importantes. En estos dos hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar cómo ocurren, no pueden explicar el cómo. Pero el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice cómo funcionan. Dice: y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No sabemos cómo funcionan todas estas cosas, pero la Biblia nos dice cómo. Al final, Cristo las sostiene. Se le tiene que poner nombre a cosas desconocidas como materia oscura, porque no puede ser vista con la luz, por lo tanto el hombre no puede verla, pero se asume que hay algo allí. Pero nosotros tenemos que poner en todas esas cosas. Pero qué bueno que lo hagan, que quieran llamarla como la llamen, pero detrás de todo, el universo funciona, lo podamos observar o no, lo podamos ver en la ciencia o no, el universo funciona porque Cristo lo sostiene, dice la Biblia. Decía un autor: Cristo impide que el cosmos se convierta en un caos. Si Cristo lo quiere, todo se desintegra y deja de ser. O sea, tú vives hoy y estás aquí porque Cristo quiere que tú estés aquí. Aún el que está allá afuera haciendo su fechoría vive y hace
porque en la paciencia de Dios y en el plan eterno de Dios de algún día juzgar cuando Él vuelva, Cristo lo permite vivir y hacer lo que hace. Todo aquel que cree que hace lo que le da su gana realmente hace lo que Cristo le permite hacer, porque Cristo gobierna de manera absoluta toda la creación. La existencia entera está bajo su control soberano. Y por último, hermanos, el texto dice: y Él es antes de todas las cosas. Esto es interesante. Fíjense que no dice y Él era, o Él estaba, o Él ha sido. Dice Él es antes de todas las cosas. Y esto nuevamente tiene profundidad filosófica y teológica. De hecho, Cristo mismo dijo en una ocasión en Juan 8:58: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo era. No yo soy, no yo era. Gracias. Yo soy. No dijo yo era, yo estaba. No, antes que Abraham naciera, yo soy. Y punto. Esto es extraño y difícil para nuestro lenguaje actual. Pero esto tiene una profundidad teológica impresionante. En una ocasión, R.C. Sproul, estaba dando una clase, yo la estaba viendo grabada, obviamente, en internet, y él dijo algo que a todo el que estaba en el salón se sorprendió. Y yo mismo, obviamente, cuando le escuché, él dijo: no me crucifiquen, déjenme terminar. Él dijo: Dios no existe, Dios es. Impresionante. Ciertamente, para hablar de que algo existe, tenemos que hablar de algo que está dentro de espacio-tiempo. Entonces, por eso él dice: Dios no existe dentro del espacio-tiempo, Dios es y punto. Él no tiene comienzo ni tiene final. Pablo está diciendo que Cristo no tiene comienzo ni tiene final. No ha habido un solo momento en la existencia que Cristo ya no estaba ahí. Cristo siempre ha existido por la eternidad. No está dentro del tiempo y espacio, Él es eterno. Hermanos, por todas estas razones, Cristo está por encima de todo el universo y es supremo sobre todo el universo. Pero, ¿con qué nos comemos eso en el día a día? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Qué hacemos en respuesta? Hermanos, recordar esto, que Jesús está por encima de toda la creación, que por Él, para Él y en Él fueron creadas todas las cosas, que Él sostiene todas las cosas, es algo que necesitamos. A veces pensamos en Cristo como un hombre cualquiera y lo reducimos, pero necesitamos recordar que Él es más grande de lo que nosotros jamás podamos concebir. Este texto debe de ensanchar nuestra mente, ampliarla y hacernos ver que Cristo no es cualquier cosa. Cristo no es cualquier ser humano. Él es supremo sobre todas las cosas. Él es Dios y Él es Rey soberano sobre todo lo que existe, lo que nosotros podemos ver aquí como lo que no puede ser visto. El universo entero, galaxias y galaxias, para allá lejísimo, allá está reinando Cristo también. Todo lo que ocurre, cada protón, todo es controlado por Cristo. Cada molécula, todo. Cristo es soberano sobre todo en el universo. El universo no es autónomo ni independiente, y por ende, mucho menos tú. Tú no eres independiente ni autónomo. Tú crees que tú eres independiente, pero tú dependes totalmente de Cristo. Cristo decide tu futuro. Cristo decide todo. Y lo que tú crees que hace porque tú quieres, es porque Cristo te lo permite. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque tú lo quieras o no, Cristo es Rey. Y es tu Rey. Tú puedes disfrutarlo como Rey, someterte a Él como Rey, o puedes vivir en rebeldía contra Él. Pero Él seguirá siendo Rey. Dice el Salmo
que mientras los hombres traman contra el ungido, Él en su trono se ríe. Se ríe porque sabe que lo que nosotros podamos tramar o hacer no escapa de su control soberano. No lograremos nada en su contra. El universo entero pudiera unirse en su contra, y si Cristo quiere que deje de existir, deja de existir al instante. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con eso? Decía el famoso teólogo Abraham Kuyper: no hay un centímetro cuadrado. Recuerden que el universo tiene billones y billones de años luz, ¿verdad? Pero no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mío. O sea, no hay nada en el universo que Cristo no pueda decir eso es mío y yo lo poseo. Y eso te incluye. Pero ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Te vas a someter alegremente a Él o vas a resistir su gobierno? ¿Vas a resistir su voluntad? ¿Vas a seguir viviendo como tú quieres? ¿O te vas a rendir y le vas a pedir perdón porque tú por naturaleza eres un rebelde que desea hacer lo que tú quieres y no lo que Él quiere? Y te vas a rendir a Él, le vas a pedir perdón por eso y vas a confiar en el perdón que Cristo, Él, el Rey del universo, vino a morir en la cruz para que tú puedas ser perdonado. Él es el gran yo soy, el sustentador de todo. Y algún día, dice Filipenses 2, 9 al 11, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Unos lo harán gozosamente, porque Él no solo será su Señor, sino también su Salvador. Pero otros lo confesarán con lamentaciones, con llanto, con crujir de dientes, porque Él será su Señor y juez, no su Salvador, porque le rechazaron como tal. Y como dijo un autor, o más bien un pensador en una entrevista, Cristo no te va a obligar a servirle. Él es rey, pero no te obliga a servir. Ahora tú vas a tener que asumir la consecuencia de elegir no servir. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por esta mañana, por una vez más hablarnos, corregirnos, confrontarnos a través de tu palabra. Señor, te ruego que por favor ahora nos ayude a gustosamente someternos a tu voluntad. Señor, si hay alguien aquí que ha estado, que es cristiano, se llama cristiano, dice ser cristiano, pero ha estado viviendo en pecado, entregándose de manera abierta, de manera decidida al pecado, sin renunciar a él, sin confesarlo, sin pedir perdón, sin arrepentirse. Oye, yo te pido que tú confrontes su corazón, lo quebrantes y lo traigas delante de ti, arrepentido, para someterse gustosamente a tu señorío. Porque de permanecer así, dice tu palabra, Señor, que en verdad ese no es cristiano. Y tendrá que recibir a Cristo en su venida como juez y no como salvador. Pero si es cristiano, Señor, se arrepentirá, se apartará y vivirá, Señor, en una relación armoniosa contigo, de la cual hablaremos mejor el próximo domingo. Y yo te pido, Señor, que tú lo invites, que tú lo traigas a tus pies y que gustosamente se rinda a ti, Señor. No por miedo, sino por amor, Señor. Pero también, Señor, si aquí hay alguien que aún no te conoce y que hoy, Señor, este texto tú lo has usado para recordarle cuánto tú le has mostrado bondad, cuántas veces, Señor, tú has guardado su vida y que tú lo estás llamando a gustosamente rendirse a ti, Señor. Te pido que tú toques ese corazón, Señor, para que quebrantado y humillado se arrepienta de sus pecados y gozoso
reciba el perdón de los mismos. No importa cuán oscuro, cuán malo, cuán feo sea nuestro pecado, Señor, Cristo murió por todos y cada uno de ellos. Y nos perdona día a día, cada día. Y yo te pido que tú traigas a esas personas al arrepentimiento. Y que al final se acerque a cualquiera de nosotros y nos deje saber para ayudarle en lo que continúa. Y por último, Padre, te pido por todos nosotros, como los que estamos aquí reunidos, que hemos escuchado tu palabra, que tu palabra, Señor, no caiga en el vacío, sino que dé fruto, Señor, al 100%. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.